compartir la palabra de Dios. Dios siempre tiene algo para nuestras vidas, cada día nos busca y bueno, pues Dios quiere que nosotros seamos sus discípulos. Obviamente todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida y hemos decidido que Él sea nuestro Señor y Salvador, el que guía nuestra vida, el que la dirige. Y bueno, decir eso podría parecer sencillo. Alguien decía alguna vez, bueno, esto es demasiado fácil, nada más orar y ya con eso entregamos nuestra vida a Cristo. Pero realmente implica lo que comenté hace un momento, rendir nuestra vida, que Él sea nuestro dueño, que sea Él quien tome nuestras decisiones, quien dirija nuestro rumbo y nuestro camino. Mm, Como una parte breve de mi testimonio, cuando yo conocí a Cristo, lo conocí a los 18 años, me hablaron de Cristo. Y por un año estuve debatiéndome en lo que significaba eso. Un año después volvieron a compartirme de Cristo y cuando yo asistí a un campamento en ese lugar, yo ya iba dispuesta a rendir mi vida a Cristo, porque la primera vez que escuché eso de entregar nuestra vida a Cristo, pues me parecía eh, algo difícil. Yo desde niña siempre he sido una persona muy comprometida y cuando tomo un compromiso realmente lo asumo, no es nada más decir por decir. Y yo pensaba que tomar un compromiso con Dios realmente era algo muy serio, lo cual es cierto. Pero Dios en ese año estuvo obrando en mi vida, tocando mi corazón y cuando yo fui a ese campamento yo sabía a lo que iba. Y a lo que iba era a decirle a Cristo, yo estoy dispuesta a que tú tomes las riendas de mi vida. Alguien platicando con alguien en alguna ocasión acerca de esto me decía, bueno, es que realmente tú ya ibas prácticamente, llegaste a ese campamento sin saberlo cristiana, porque ya le habías dicho al Señor, yo quiero que tomes las riendas de mi vida. Y bueno, cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor, cuando lo tomamos como nuestro jefe, cuando consideramos que Él es nuestro dueño y estamos dispuestos a que Él lo sea, bueno, es porque Él nos llama y quiere que seamos sus discípulos. A veces, como la primera vez que yo lo escuché, quieres rendir tu vida a Cristo, quieres ser su discípula. Bueno, realmente yo dudé, yo pensé, bueno, soy una persona muy moral, me porto bien, hago la tarea, ayudo a mi mamá, no le deseo mal a nadie, aunque eso pensaba yo, pero después lo analicé y vi que era una persona rencorosa y que necesitaba de Dios, pero en ese momento yo pensaba, estoy muy joven, creo que no es el momento. Pero como ya lo comenté, pues por un año Dios estuvo obrando en mi vida y bueno, podemos decir hoy en día, a mí me encanta escuchar a Dios, seguirlo, ¿verdad? Pero realmente un discípulo es aquella persona que está dispuesta a dejar todo, porque hay también seguidores o como lo he escuchado de otras personas, consumidores o simpatizantes. Un consumidor, pues va por lo que le dan. Un consumidor elige el súper, pues por cercanía. Igualmente la congregación la podemos elegir por cercanía, queda cerca de mi casa, o hay la combi que me deja, o es fácil llegar. Un súper lo elegimos pues porque está abierto de tal horario a tal horario, ¿no? Y a lo mejor pues una congregación también podemos elegirla de la misma manera, porque me acomoda el horario. Hay personas que dicen, no, yo voy a una congregación, pero que empiece a las 8, porque a las 10 ya me desocupé. Bueno, su pensar, ¿no? Pero realmente el Señor quiere que nosotros seamos no solamente consumidores, los que vamos a que algo nos den, a recibir algo. Una persona también hace tiempo me decía, es que
mi papá es una persona muy convenenciera, porque solamente quiere de Dios cuando tiene problemas. Y yo le contesté, pues es que todos somos iguales, porque si nosotros pensáramos que podemos resolver nuestra vida sola, nuestras problemáticas, nuestros vacíos, pues entonces no buscaríamos a Dios. Y todos nos acercamos a Dios en medio de una necesidad, que es algo que Dios utiliza y que además Dios en su infinita bondad también muchas veces suple lo que necesitamos, porque Él conoce nuestro corazón. Por toda mi adolescencia y juventud temprana, a lo mejor desde los 13 hasta los 19 años que entregué mi vida a Cristo, yo luchaba con ser muy sensible y enojarme con personas, hasta cierto grado ser rencorosa. Y en mi capacidad intelectual, yo ubicaba que era una necesidad que yo tenía, pero no estaba dispuesta a dejar que Dios lo solucionara. Yo decía, es la última vez que le hago sentir mal a una persona que me agredió, me ofendió, con intención, sin intención, pero me hizo sentir mal. Y yo me daba cuenta que la persona más dañada era yo, porque a lo mejor 5 minutos le hacía pasar mal a esa persona y después se me olvidaba. Perdón, a la persona se le olvidaba, pero yo me quedaba con esa incomodidad, esa molestia y sabía que tenía que cambiar y decía, es la última vez que me pasa. Pero así me pasé pues varios años de mi vida, hasta que realmente entregué mi vida a Cristo y fue la primera cosa que yo vi que Dios transformó en mi vida, porque a los días de haber entregado mi vida a Cristo, yo pude ver a una persona con la cual tenía yo algunas diferencias y realmente hasta me dieron ganas de abrazar a esa persona y decirle discúlpame, nada más que como era un chico, un varón, pues no lo hice, pero el gozo que yo pude tener de haber recibido a Cristo y la primera transformación que por años yo intenté cambiar y no pude, pero el Señor lo hizo sobrenaturalmente, pues fue algo que animó mucho mi fe y que me llevó a querer cada vez ser una discípula como Cristo quiere que lo seamos. Voy a leer el pasaje de Marcos 3, los versos 13 y 14. Lo voy a hacer en una versión de lenguaje sencillo. Dice, después Jesús invitó a algunos de sus seguidores para que subieran con él a un cerro. Cuando ya todos estaban juntos, eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. A estos 12 los llamó apóstoles. Y bueno, aquí vemos más, continúa el pasaje, pero es tan interesante. Había muchos que estaban siguiendo a Jesús. Y a lo mejor en el camino y en Renuevo hay muchas personas que dicen, yo quiero seguir a Dios. Pero aquí lo importante de ese discípulo es que es llamado por Dios. Aquí había muchos seguidores, pero de esos seguidores, Jesús eligió a 12. Y era para tener esa comunión permanente, dice, para que lo acompañaran siempre, para estar juntos. Físicamente Jesús estuvo con estos 12 hombres más o menos 3 años y medio, conviviendo 24/7. Y, y había una misión para estos discípulos. Todavía apenas los estaba eligiendo, pero ya sabía que ellos iban a anunciar las buenas noticias, el Evangelio. Y es tan interesante porque este es un gran privilegio. Dios te eligió a ti y me eligió a mí para ser sus discípulos. Y con un propósito, Él está haciendo un llamado a nuestras vidas. Eh, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, pues nos habla precisamente de la permanencia. Un discípulo permanece,
no es alguien que nada más se acerca o que viene en una necesidad. Nosotros en nuestra iglesia tuvimos el caso de un hombre que tenía cáncer. Él era médico y estaba pues preocupado, estresado, y él empezó a asistir a la congregación, siguió sus tratamientos médicos y aunque era un caso complicado, Dios lo sanó, porque él como médico podía reconocer que la medicina tiene ciertos límites, pero ya no ir más allá. Incluso se bautizó, pero en cuanto él fue sano, se desapareció de la congregación. Ya no le interesó. Él venía por una necesidad y Dios, así como a los leprosos que sanó y solamente uno regresó, no por eso dejó de sanar a los otros o les dijo, pues ahora se vuelven a enfermar. No, Dios a este hombre lo sanó, aunque él pues después se alejó, se apartó, y un discípulo es aquel que permanece, que sí, como lo dije en un principio, viene por una necesidad, pero sea o no suplida su necesidad, el discípulo está dispuesto a permanecer en el Señor. Dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Este pasaje del versículo 32 lo conocemos muchos, pero está en el contexto de aquellos que han creído y que están dispuestos a obedecer y seguir a Jesús. Entonces, es muy importante que nosotros ubiquemos. Jesús quiere que seamos sus discípulos, nos busca como discípulos, nos llama. Y es muy importante ubicar, soy un discípulo de Jesús, pero qué tipo de discípulo soy? ¿Realmente soy fiel? ¿Realmente estoy dispuesta a negarme a mí misma? Como yo les referí en un inicio, la primera vez que me hablaron de Cristo, pues yo no estaba dispuesta a negarme a mí misma. Yo no estaba dispuesta a que Dios guiara mi vida, la dirigiera. De una manera soberbia pensaba que pues no lo hacía yo tan mal. Entonces, pues entregarle mi vida a alguien que no conocía era difícil. Pero por eso Dios, tan hermoso y tan amoroso, se tomó el tiempo de ser paciente conmigo y de darme una nueva oportunidad para que yo rindiera mi vida a Él. Y precisamente, pues Él nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirlo. Y aquí quisiera detenerme un poco porque a veces pensamos que llevar nuestra cruz es a lo mejor tener un hijo que anda descarriado y pensamos que esa es nuestra cruz. Pero aquí la palabra nos insta más allá, nos insta a que estemos dispuestos a pasar lo que tengamos que pasar y mantenernos fieles siendo seguidores y discípulos de Cristo. Realmente el ser llamados discípulos de Cristo es un privilegio muy grande. Imagínense que el día de mañana recibiéramos, o ahora en la noche, recibiéramos una llamada telefónica de la parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y nos dijera que quiere darnos el puesto que nosotros eligiéramos tener en el gobierno. Podríamos ser secretarios de algo, podríamos ser directores o coordinadores de algo, el puesto que nosotros quisiéramos. Pues eso tal vez lo consideraríamos un gran privilegio, que alguien importante se fijara en nosotros, o tal vez en nuestro trabajo, que nos llamara el jefe y nos dijera, vas a ser el segundo de a bordo en este
trabajo en este negocio. Bueno, sería algo muy reconfortante, pero qué mayor privilegio que el que nos llama es Dios, el que quiere que estemos con Él siendo sus discípulos es Jesús. Y bueno, Él nos pide esa fidelidad. Dice, si permanecen en mí y yo en ustedes, van a ser verdaderamente mis discípulos. Las circunstancias, pues habrá favorables, desfavorables, habrá situaciones que nos alegren mucho nuestra vida, habrá situaciones de tristeza, de dolor, de pérdida. Pero cuando nosotros sabemos que el cielo gobierna y que Dios tiene todas las cosas bajo control y que, como dice la palabra, todas las cosas nos ayudan para bien a los que le amamos, pero con un propósito, situaciones a veces difíciles que vivimos, pues nosotros podemos confiar en Dios. Hay un himno tradicional que se llama Estoy bien, si no me falla, y dice el canto, estoy bien, tengo paz con mi Dios. Fue escrito hace muchos, muchos años, pero a mí algo que me impactó mucho cuando yo supe la historia de este himno fue un hombre de un matrimonio donde tuvo varios hijos, como 6, y se le murieron 3 o 4. Y después se fueron, Dios los cambió, iban de Estados Unidos, iban a ser misioneros, salían de Estados Unidos, y el barco en el que iba la esposa y sus 3 hijas que sobrevivían, eh, tuvo un accidente y solamente la esposa sobrevivió. Él por cuestiones de trabajo y de ministerio no pudo irse con ellas y se quedó. Llegan a África y allá en África tiene otros hijos y también se le mueren hijos. Y después de esas circunstancias tan difíciles, este hombre podía decir, estoy bien, tengo paz con mi Dios. Para mí es un testimonio impresionante, impactante. Alguien que ha pasado tantas situaciones, que incluso él murió y su esposa todavía se quedó como misionera, convencida a ser una mujer fiel. Y bueno, yo quisiera nada más como un contexto acerca de lo que es un discípulo o cómo elegir un discípulo. Bueno, esto se daba en los judíos. Ellos más o menos, los niños a partir de los 5 años de edad, empiezan a estudiar la escritura y la memorizan y a lo mejor han visto alguna película así donde están los niños chiquitos y están repitiendo la escritura y orando, moviéndose así, hacia adelante y hacia atrás. Y más o menos por unos 10 años, ellos estudian la palabra de Dios y a los 15 años aproximadamente, ellos eligen un rabí al que quieren seguir, al que quieren acompañar, de quien quieren aprender, porque el resto de su vida, los que van a estar dedicados a servir al Señor, pues buscan a alguien muy especial, ¿verdad? Y bueno, aquí el que elige no es el alumno, el aprendiz o el discípulo, es el rabí. Y él elegía a alguno. Y cuando lo elegía entre muchos, le decía, sígueme. Y entonces, al ser este un grande privilegio, pues el discípulo estaba dispuesto a pasar prácticamente el resto de su vida siguiendo a su discípulo. En ese contexto, porque sabemos que Jesús era judío, vamos a ver cómo es que Jesús elige a sus discípulos. Y eso lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 4, y los versos 17 al 21. Entonces vamos a
a leerlo, Marcos 4. O ya me cambié. Perdónenme, es Mateo 4. Con razón, dije, esto no es. Mateo 4, del 17 al 21. Dice, pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos, voy a leer, perdón, desde el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre es importante cuando leemos la Biblia venir en su contexto. Entonces aquí está Jesús iniciando su ministerio. Y dice después el verso 18, pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí está ese llamado, síganme. Y dice el verso 20, entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Ellos fueron mejores que yo, porque ellos inmediatamente cuando Jesús los llamó, lo siguieron. Yo tomé un tiempo al dudar y al que Dios tenía que hacer obra en mi vida. Dice el verso 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y esto me hizo reflexionar en que cuántas veces Jesús nos llama y nosotros podemos no seguirlo o podemos decidir seguirlo. Una buena respuesta en la congregación es, ¿cuántos de aquí quieren seguir a Cristo? Y en todas las congregaciones donde yo he estado, ante esa pregunta todo el mundo levanta la mano y todo el mundo dice, yo estoy dispuesto. Pero esto va más allá de un proceso emocional, sino de una real decisión por seguir a Jesús. Jesús estaba cerca del mar de Galilea, como aquí lo dice. Jesús estaba cerca del mar y entonces se acerca a estos hombres. Estos hombres que mi esposo usa esa frase, son los menos probables, los que ningún cazador de talentos elegiría. Y así lo hizo conmigo y así lo hace contigo. Tal vez nosotros ni lo andamos buscando, ni andamos diciendo yo, a ver, a mí, ¿quién quiere seguir a Jesús? Yo lo quiero seguir. No, Jesús es el que nos busca, Jesús es el que nos encuentra, Jesús es el que nos llama. Miren, simplemente él eligió a un asesino, Saulo de Tarso. Después de que Saulo tiene su encuentro con Jesús y le dice, ¿quién eres? Y le dice, soy yo a quien tú persigues. Más adelante dijo de Saulo, instrumento escogido me es este hombre. Y eso lo está calificando a Saulo. Y de la misma manera, Jesús nos está llamando y nosotros podemos decir como Moisés, pues es que yo soy tartamudo, o como Jeremías, es que estoy chiquito, o estos hombres, estos pescadores pudieran decir, estoy ocupado, estoy en el negocio de mi papá, es mi horario laboral, estoy preparando las redes. Pero Jesús fue tan impactante en sus vidas que ellos en ese momento decidieron seguirlo. Y así como para los adolescentes, jovencitos judíos, era un gran privilegio ser llamados por Jesús, Él nos está también llamando a nosotros. Él quiere que nosotros seamos esos discípulos. Y hay un propósito. Yo quiero decirte que esta noche tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque, ay, para que me pongan palomita y vean que sí asistí a la reunión. No, tú estás aquí porque Dios te está llamando. Y
bueno, a lo mejor tú eres un excelente discípulo y qué bueno, puede ser mejor. A lo mejor estás empezando a conocer y dices: "Ay, esto es muy difícil". En algún estudio bíblico de discipulado con una persona, ella me decía: "Es que cada vez esto se pone más difícil". Mira, no es que no lo entienda, pero estar dispuesta a perdonar, bueno, estar dispuesto a negarme a mí misma, bueno. Entonces decía, lección con lección, esto se va complicando. Y bueno, la palabra de Dios nos muestra que estos hombres decidieron hacer una entrega radical a Jesús. Dejaron todo y lo siguieron. Y la pregunta para nosotros en esta noche, porque yo también ya me la hice, es, ¿qué me está llamando el Señor a dejar? ¿Qué hay? ¿Hábitos? ¿A personas que son más importantes que Dios? Conozco muchas madres, a mí me hacen broma y dicen que yo soy un poquito mamá desnaturalizada, pero es que mis hijos, no, es que yo doy todo por mis hijos. Claro que los apoyo, además ya mis hijos, pues ya conocen ustedes al menor, que es Benjamín, ya son hombres, ¿no? Pero a mis hijos nadie los toca. Bueno, llegando al extremo de que alguna vez alguna persona, yo le dije hace muchos años, entrega a tu hijo a Dios, porque era un joven rebelde y demás. Y me dijo, ah, no, ¿eh? Ah, bueno, esa es, es sugerencia, pero a veces no estamos dispuestos a dejar eso. Y no estoy diciendo que abandone a su hijo, que, pero ¿saben cuál es el problema? Que tenemos una idea distorsionada de Dios. Pensamos, si yo le entrego a mi hijo a Dios, no, ahorita Dios me lo va a zarandear. No, le va a ir mal. Pues a lo mejor pasa situaciones difíciles. Aquí está mi hermano David, que tuvo que pasar situaciones difíciles y extremas y, y seguramente él vivió mucho dolor y nosotros como su familia también vivimos ese dolor, pero Dios tenía que llevarlo al extremo. Hay personas que yo digo, ya tocaron fondo, o sea, están pasando una situación tan complicada y siguen siendo rebeldes, digo, todavía hay más fondo, ¿no? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué me dice el Señor? Deja, entrégame. Y el Señor quiere esa disposición. Nosotros conocemos, tal vez ustedes lo conocen también, la narración o la historia del joven rico que encontramos en Mateo 19. Y Jesús, este hombre se acerca, quiere seguir a Jesús. Señor, ¿cómo te puedo seguir? Ah, le dice Jesús, pues sigue los mandamientos. Ah, eso ya lo hice. Misión cumplida. Otra cosa, ¿qué más quiere, Señor? Bueno, yo pensaría, realmente, este joven de verdad sería tan excelente en cumplir los mandamientos. Pienso que no, pero que él pensaba que sí. Porque a veces estamos confundidos y pensamos, yo lo estoy haciendo bien, entonces, palomita. ¿Qué más quieres que haga, Señor? Pues vende todo lo que tienes. Y pues ahí se entristeció, porque tenía muchos bienes. ¿Y cómo quería el Señor que dejara eso? Bueno, él no estaba dispuesto. Y muchas veces lo podemos ver, por ejemplo, con Abraham. Abraham, Dios le dijo, me vas a ofrecer a tu hijo en sacrificio. Va más allá de los bienes y va más allá de lo que yo le decía a esta mujer de que entrégale a tu hijo a Cristo. O sea, era sacrifica tu hijo. Y este hombre, Abraham, estuvo dispuesto porque confiaba en Dios. Y, y cuando estaba ya a punto de sacrificarlo, le dijo Dios, espera, detén tu mano. Quería ver esa disposición. Nosotros el domingo en la congregación tuvimos una predicación acerca de esto y quiero decirles que removió mucho mi corazón porque hace más años de los que tiene Benjamín, un domingo en la predicación, en la donde nos congregábamos, el pastor dio una predicación sobre Abraham. Y de repente voltea y se me queda viendo
y me dice: "Malena", porque él así me decía: "Malena, ¿tú le entregarías tu hijo a Dios?". O sea, yo siempre he creído que Dios nos habla a través de las personas y en particular a través de los pastores. Tenía yo 2 meses de embarazo y tenía a mi hijo Daniel, que es el mayor, de un poquito más de un año. Me dijo: "¿Tú le entregarías tu hijo a Dios?". Y realmente del bebé nuevo todavía no lo asimilaba bien. Yo pensé en mi hijo mayor, Daniel, y convencida, porque no fue pose ni nada, o sea, se hizo un silencio sepulcral, y le dije: "Sí". Siguió la predicación y demás. Cuando salimos, el pastor acostumbraba a pararse en la puerta, del lugar donde nos reuníamos para despedir de mano a todos los que íbamos saliendo. Entonces, iba un joven adelante de mí con una niña un poquito de meses, tal vez como de unos 8 meses, y fue tan impactante, como lo dijo el pastor, bueno, para mí, pero también para la congregación, porque este joven le dijo: "Ay, pastor, qué bueno que no me preguntó a mí, porque si usted me hubiera preguntado a mí, yo le hubiera dicho que no". O sea, fue algo realmente impactante. Y bueno, al día siguiente, yo perdí ese bebé. El Señor se lo llevó, no lo perdí. El Señor se llevó ese bebé. Y obviamente fue algo muy impactante en mi vida, mm, triste, doloroso, pero cuando yo llamé al doctor, que me citó ya para verlo, yo puse un casete, no le vayan a hacer, pero los que ya son de mi generación sabrán de qué hablo, de salmos. Y yo pude en ese momento, porque yo sabía lo que estaba pasando y a lo que iba a ir al médico, que podía yo alabar al Señor en medio de esa circunstancia. Y me sentía, así como un día antes me sentí tan impresionada, tan impactada por la pregunta del pastor, que para mí fue que Dios me estaba preguntando. Y al día siguiente yo dije: "Señor, tú me preguntaste, no sé qué hubieras hecho si yo te hubiera dicho que no, pero convencida de que sí", porque nosotros, desde el momento en que yo sabía que estaba embarazada, nosotros orábamos, mi esposo y yo, para entregar ese hijo a Dios. Entonces sabíamos que ese hijo era de Dios, no nos pertenecía a nosotros. Dios nos daba el privilegio de cuidarlo, pero era de Dios. Y yo le pude agradecer al Señor en medio de esta circunstancia difícil, porque yo decía: "Dios no tenía por qué preguntarme", pero Él me preguntó. Tampoco me sentía mal por haberle dicho que sí, porque realmente estaba yo convencida de eso. Y a veces no estamos dispuestos a dejar algo menos. Y después de eso, Dios me permitió, tener a Benjamín. Mis embarazos fueron de alto riesgo, y en el caso de Benjamín era como un capullito, así que estaba así la placenta sosteniéndose de un puntito. Estuve en cama muchos meses y todo, pero yo sabía y tenía la certeza de que Dios me iba a bendecir con ese bebé. Y bueno, doy gracias a Dios porque ese bebé que es, y ahora ya es un hombre, Benjamín, pues también es un siervo del Señor, ¿no? Y nosotros lo entregamos así al Señor. Entonces, Dios Dios quiere que seamos sus discípulos y también lo dice la palabra en Mateo 28, versículos del 18 al 20, dice: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado". Entonces, cuando Dios nos llama a ser discípulos, también nos llama a hacer discípulos. Y no podemos hacer discípulos si nosotros mismos no somos discípulos.
Tenemos que aprender a seguir los pasos de nuestro maestro. Y Dios nos da los humanos para que lo hagamos. Obviamente nos da el espíritu, porque también somos discípulos de Cristo, pero siempre es bueno que en la iglesia alguien nos apoye, alguien nos enseñe, alguien nos alguien a quien nosotros podamos ver. Al Señor Jesús no lo podemos ver, pero por eso es tan importante el testimonio y la congruencia, porque estamos enseñando, así como padres, estamos enseñando a nuestros hijos a ser discípulos. Estamos enseñando a nuestros hijos a honrar su palabra, a amar a Dios. Y bueno, podríamos pensar a lo mejor alguien ya mayor, es que yo ya en una edad mayor fue cuando entregué mi vida a Cristo y pues no supe, nadie me enseñó, pero nunca es tarde porque Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Entonces, el Señor quiere que nosotros hagamos discípulos. Alguna ocasión, ah, nosotros estábamos iniciando un tiempo de discipulado, un grupo de discipulado, y una de las personas viajó y se fue por 6 meses a Estados Unidos. Y a los 20 días que estaba allá, me habla y me dice: "Ya me discipulé". Ah, le dije: "No me digas". "Sí, sí, sí", dijo, "es que", le digo: "A lo mejor lo que me estás diciendo es que ya acabaste el libro, porque como allá no tienes las mismas actividades que acá y tienes mucho tiempo libre, pues tal vez ya leíste y contestaste todo el libro. Pero déjame decirte que eso no es discipularse. Eso es, o sea, es bueno que leamos la palabra, que escuchemos predicaciones, que leamos libros cristianos, hay muy buenos libros cristianos, pero eso no es discipularse. Discipularse es estar acompañando a tu maestro. Nosotros, eh, en tiempos pasados se veía más que, por ejemplo, en la peluquería, había los chícharos. Los chícharos eran aquellos que estaban observando cómo cortaba el cabello el peluquero. Me estoy refiriendo al siglo pasado, mediados del siglo pasado, donde no había tanto las escuelas como ahora que hay escuelas para estilistas. No, no, no. Ellos aprendían viendo a su maestro y podían hasta superarlo. Y como discipuladores, esa debe ser siempre nuestra meta, que nuestros discípulos nos superen, que nuestros discípulos se arraiguen en la palabra, se fortalezcan en la palabra. Y pues, como yo decía, Dios usa personas para discipularnos, no nos podemos discipular solos, así como esta persona que pensaba que porque ya acabó el libro, ya respondió todas las preguntas, ya estaba discipulado. No, 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 no. Eso está bien, es conocimiento, nos alimenta, pero no es ser discípulos. Y Jesús con sus discípulos, un día decidió decirles que ya no los iba a llamar siervos, los iba a llamar amigos. Entonces, como discípulos, Dios quiere ser nuestro amigo y que nosotros seamos sus amigos, obviamente. Y en ese sentido, pues tiene que haber una relación, una cercanía, porque pues yo, por ejemplo, aquí en mi vecindario tengo muchos conocidos, porque es la vecina que vive en la Casa Roja, o la que vive acá a la vuelta, o la que vende las galletas, pero no son mis amigas, son conocidas o conocidos, pero en esa cercanía, en esa interacción, vamos haciendo amigos. Tengo vecinos que son amigas, vecinas que son mis amigas y que podemos tener esa cercanía por conocernos. Y en esa amistad, Dios quiere, está muy interesado en tener una intimidad con nosotros. Nosotros no le vamos a contar nuestra vida y obra a cualquiera, solamente a personas cercanas, personas en las que confiemos. Y Dios está muy interesado en tener esa intimidad con nosotros. Hace unos meses, mi esposo predicaba y mencionaba que Dios no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Y yo quisiera que en el mismo aquí Evangelio de Mateo, pero ahora en el capítulo 17, podamos leer cómo era la relación con esos íntimos.
Dice la palabra de Dios. 6 días después, Jesús llevó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan hasta un cerro alto para estar solos. Fíjense, Jesús tenía 12 discípulos. Leímos que llamó a 4, pero en realidad llamó a 12. Y de esos 12, a 3 les dijo, vénganse para acá, vamos, acompáñenme. Desde el principio leímos que Jesús los llamó para que estuvieran con él y para que compartieran las buenas noticias del Evangelio. Pero a estos 3 en particular los llamó y les dijo, vénganse, porque quería estar solo con ellos, quería tener esa cercanía, esa intimidad. Y eso es lo que Jesús quiere tener con nosotros. O sea, a mí me encanta que Jesús me conoce por nombre. Bueno, sabe hasta cuántos cabellos tengo. Él me conoce muy bien, pero Él quiere esa relación cercana. Como padres, imagínense que nuestros hijos nada más nos hablaran para pedirnos algo que necesitan. Mamá, dame esto. Mamá, dame el otro. Papá, necesito esto. Obviamente van a manifestar sus necesidades, pero que solo nos hablaran cuando algo necesitan, qué feo, ¿no? Qué bonito cuando eh, un niño, un pequeñito, a su mamá le abraza la pierna y le dice, mamá, te amo. Es algo que de verdad no tiene precio. Qué bonito cuando un hijo tiene una necesidad, mm, quiere tomar una decisión y te pide un consejo. ¡Wow! Ya es adulto a lo mejor y ya podría tomar sus propias decisiones, pero a mí la verdad, cuando mis hijos me llaman y me dicen, mamá, fíjate que tengo que tomar una decisión, ¿tú qué opinas? ¡Wow! Para mí es algo muy impactante, es algo muy enriquecedor, es que tienen confianza y obviamente pues siempre los animaremos a seguir los parámetros bíblicos y demás, pero qué bonito es cuando podemos reunirnos y reírnos de un chiste hasta un chiste bobo y estar atacados de la risa por cualquier cosa, tal vez sin importancia, pero poder tener esa cercanía. Jesús quería esa cercanía con sus discípulos. Dice aquí la palabra de Dios que allí se transfiguró delante de ellos, o sea, hizo algo muy especial que no hizo frente a los demás. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¡Wow! Yo soy media imaginativa y me ha gustado desde siempre leer. Y cuando yo leo esta parte digo, qué privilegio de estos cercanos. Pudieron ver a Jesús resplandeciente. Y bueno, no solamente eso, todavía se aparecieron, dice aquí la palabra, Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y como no sabía qué hacer, le dijo, pues si quieres, hacemos unas enramadas, ¿no? Una para cada quien. Y bueno, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. ¡Wow! ¡Qué super revelación! Pero específica para esos cercanos, para esos íntimos. Dios hablando desde una nube. Bueno, me lo puedo imaginar, pero Dios así nos habla, Dios así se revela nuestra vida, Dios permite que lo veamos conforme nos vamos acercando a Él, conforme venimos a su palabra. Por eso para mí esto es muy emocionante, más emocionante que cualquier libro de aventuras, porque aquí realmente podemos ver cómo Dios se revela, ¿verdad? Y bueno, sigue la narración, aquí los discípulos se postraron, y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo, no teman. Y ya cuando abrieron los ojos, pues solamente estaba Jesús. Y Jesús les dijo, no le digan a nadie esto, ¿verdad? Eso solamente lo puede hacer
con aquellos que están cerca, con aquellos que tienen esa intimidad, con aquellos a los que se les puede decir y revelar cosas. Y Dios quiere a nosotros revelarnos, revelarnos cosas, revelarse, mostrarse. O sea, a mí me emociona cuando yo leo este pasaje. ¡Wow! El Padre desde una nube les está diciendo a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, este es mi hijo. O sea, corroborando lo que dice la Escritura, pero para mí es maravilloso. Y Dios hoy en día nos habla a sus discípulos. Para mí, muchas veces pensamos que la oración es nada más sacar mi lista de peticiones. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero orar va más allá porque es un diálogo con Dios. Yo le hablo, pero no hablo un monólogo. Sí está bien que exprese mis situaciones, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, todo, pero qué mejor es poder recibir la revelación de Dios. Y bueno, decía yo hace un ratito, ¿verdad? Si tú eres un discípulo maduro de Jesús, puedes ir más para allá. Yo doy gracias a Dios, no lo veo aquí en la pantalla, pero por, por la hermana Lore y por la hermana May, que han estado fielmente muchos años sirviendo ahí en el penal en Hidalgo, en Pachuca. Mujeres que van a lo que van, no van a ver muchachos, porque además están en la zona de varones y ahí comparten la palabra de Dios y ahí Dios las usa poderosamente. Y a lo mejor conozco tantas iglesias que han dicho yo, a ver, el ministerio de las cárceles, y van una que otra vez o un tiempito y dejan de ir. Así ha pasado en Pachuca, pero estas hermanas fieles, ahí están, sirviendo al Señor, decididas, comprometidas. O a lo mejor no estás tan cercano y comprometido, te has alejado del Señor y piensas, uy, el Señor, ¿a poco me querrá a mí de discípulo? Si he sido infiel, si he estado alejado. Bueno, pues nuevamente el ejemplo de Saulo. Él estaba bien lejos del Señor, creía que lo agradaba, pero estaba lejos. Cuando él reconoce que estaba equivocado, Dios decide usarlo y lo usa poderosísimamente. Dios quiere que estemos cerca de Él. Y bueno, a lo mejor tenemos, como decía hace un rato, que dejar cosas, soltar cosas, para que podamos realmente ser esos discípulos que el Señor quiere. Como estos tres que llamó aparte y les dijo, vengan, tengo más revelación para ustedes. Bueno, yo conforme más conozco a Cristo, más quiero conocerlo y más me doy cuenta que me hace falta conocerlo, ¿no? Hay por ahí un canto que dice, quiero conocer a Jesús, y a lo mejor me van a decir, bueno, ¿qué no lo conoces? Bueno, sí, pero lo quiero conocer más, quiero ser más cercana, quiero ser más íntima de Jesús, ¿no? Y por eso es importante que aquellas cosas que nos pueden estar estorbando, le pidamos al Señor que las quite, porque como decía en un principio en el testimonio, no es lo que nosotros intentemos, aunque lo tengamos bien, que somos bien inteligentes y lo tengamos así bien mentalizado. Lo que tengo que cambiar es esto, como ya les decía, tengo que cambiar mi vida. Pues sí, me pasé unos 7 años de mi vida diciendo es la última vez y no lo vuelvo a hacer y no pude. Pero el Señor sí puede, entonces por eso pidámosle al Señor que nos ayude a quitar todo lo que nos estorba y tengamos esa claridad que como discípulos no se trata de llenar nuestra congregación de personas, sino que nuestras personas sean llenas de Cristo. Entonces, busquemos ser esos fieles discípulos que una vez que somos discípulos, podemos hacer discípulos. Y pues yo agradezco mucho la atención, agradezco mucho que Dios siempre tiene eso fresco para nuestras vidas,
que siempre nos renueva, nos recuerda, nos anima. Y yo quisiera pedirle a David, por favor, si puede orar para que cada una de los que estamos aquí podamos realmente ubicar en qué grado vamos de fidelidad al Señor y también que el Señor nos ayude a quitar aquellas cosas que nos estorban, pero primerito que nos haga ver, que nos lo haga ver, porque a lo mejor no lo vemos y algo nos está estorbando. Entonces, David, por favor, si tú quisieras orar y también, bueno, si hay alguna duda, inconformidad, algún comentario, también bienvenido. Gracias. Vamos a orar y si después hubiera algún comentario, abrimos micrófonos para ello. Señor, gracias porque tú has sido fiel para con nosotros, Señor. Dice tu palabra que tú eres fiel aunque nosotros hayamos sido infieles, Señor. Padre, perdónanos por ello, Señor. Y en esta noche cada uno de nosotros se pone a cuentas. Señor, gracias por la palabra dada, Señor, porque nos damos cuenta, Señor, que lo más probable es que hayamos fallado como discípulos, Señor, porque en muchas ocasiones nos pesa más el ego, nos pesa más la carne, incluso la apatía, Señor, para estar dispuestos y dispuestas a someternos a distintas autoridades, Señor, incluso a la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas. Señor, pero en esta noche creo que es un buen momento para hacer un análisis en nuestras vidas, Señor, y darnos cuenta que sí, a pesar de las carencias y de las faltas que cada uno de nosotros puede tener, Señor, hay disposición en nuestro corazón. Padre, a cada uno de nosotros, como dice tu palabra, pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, no poniendo nuestra atención en la falla, sino más bien dicho, como dicen por ahí, borrón y cuenta nueva. Señor, un buen tiempo para cada uno de nosotros, Señor, para someternos a la autoridad de Cristo, Señor, y ser hallados como buenos siervos, siervos delante de ti. Señor, y gracias por las iglesias aquí representadas. Señor, porque nos visita Jesús de San Luis Potosí, nos visita Rolando, también de aquí de Pachuca. Señor, a todos los miembros directamente del Camino Pachuca. Señor, gracias por la iglesia El Renuevo, Señor, que también está aquí representada. Señor, a cada uno de nosotros, Señor, danos esa sensibilidad para someternos a la autoridad primeramente de Cristo en nuestras vidas, pero también a las autoridades, pastores, liderazgo que tú has puesto sobre nuestras vidas, Señor. Queremos ser hallados discípulos fieles y poder escuchar en su momento, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Gracias, Señor, por esta palabra dada, Señor, y sigue bendiciendo nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien tuviera alguna duda o algún comentario, tenemos todavía 3 minutitos. Pues al parecer no, pero muchas gracias, Jesús, gracias por estar por aquí. Todo bien, todo en orden. Saludos, saludos. Excelente. Muy enriquecedor el tiempo de la enseñanza de Margarita. No, Magdalena, perdón. ¿Sí, verdad? Sí. Es correcto. Y pues sí, o sea, creo que es tomar en cuenta el hecho de analizarnos nosotros mismos si somos simples seguidores o verdaderamente somos discípulos de Cristo, ¿no? Amén, amén, así es, y aquí entra el que cada uno de nosotros pueda hacer ese análisis, que digo, la palabra análisis quizás suena muy profunda, más bien dicho una reflexión, ¿no? Y en esta reflexión es, Señor, pues me doy cuenta que he fallado, pero ayúdame, puedo ver, y como decía el apóstol Pablo, cuando reconozco que soy débil, fuerte soy. Señor, he fallado en esto, quizás nada más he estado asistiendo, pero realmente no me he involucrado en la iglesia, no me he involucrado a nivel ministerial, y no porque haya como
cristianómetro, ¿no? Que el número de horas que dedicas sea prueba de tu cristianismo. Comentaba Magdalena al inicio algo similar, sino más bien dicho, ¿cómo está nuestro corazón? Y esa dinámica creo que es importante que cada uno de nosotros la haga, y pues borrón y cuenta nueva, y si hay algo ahí que está sucio, que está estorbando, y quizás pueden ser, como lo mencionaron al principio, pues una mala intención de nuestro corazón, o simplemente el darnos cuenta que hemos sido buenos asistentes, pero no realmente discípulos, es un buen momento para reflexionar. Leo, gracias Jesús por tu comentario. Sí, adelante. Pues bueno, creo que no, inclusive no nada más conformarnos con el área de la iglesia, sino realmente ser discípulos afuera. Bueno, por ejemplo, hace días te mandé por ahí un audio de los que hago, donde precisamente el ser discípulos nos exhorta a buscar más información para que nuestra fe no sea únicamente una fe ciega, sino con argumentos sólidos, y asimismo poder compartir nuestra fe afuera, a los que nos rodean, simplemente en nuestro trabajo, con nuestras acciones, con nuestra familia, con nuestros hijos. Así es, gracias Jesús. Bueno, pues muchas gracias. Magdalena, ¿quieres comentar algo final? No se oye. Pedro negó 3 veces a Jesús, y Jesús no por eso lo rechazó, lo restauró y lo llamó a seguir adelante. Y lo mismo hace con nosotros. Amén. Muchas gracias. Subiremos esta enseñanza en un par de horas más a la página de YouTube. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, Meli. Bendiciones a todos. Bye, Jesús. Bendiciones a todos, buenas noches. Amigo Rolando, Dios te bendiga. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Berna. Hasta luego. Dios les bendiga. Gracias. Igualmente, gracias. Bye.